La madre dejó a Carmen cuando ella tenía apenas 5 años, una edad en la que los niños todavía creen en los cuentos de hadas y esperan solo calor de la vida. Pero en lugar de un cuento amable, la niña recibió el primer capítulo de su drama personal. No la enviaron a un orfanato, como suele suceder en historias parecidas. Fue algo más simple y al mismo tiempo más aterradora. Su madre se casó con éxito, según sus propios criterios, y el nuevo esposo se negó rotundamente a aceptar a un hijo ajeno en la casa, y la madre no discutió. Simplemente empacó las cosas de la niña y la llevó a casa de la abuela, casi como si fuera un paquete. Carmen no entendía nada en ese momento, solo se aferraba a su madre, como si fuera su último refugio de seguridad. Pero la madre ya la miraba como si mirara a través de ella, con los ojos llenos de nuevas esperanzas. Más tarde, cuando el dolor dejó de ser agudo y se convirtió en un fondo constante, Carmen comprendió cuán afortunada había sido de que su abuela no la rechazara, que la acogiera, la abrazara sin reproches. La abuela era estricta, pero justa. Olía a vainilla, a chales de lana y a pastel de manzana. Con ella todo era tranquilo, como en esos viejos cuentos donde el bien, aunque tarde, siempre gana. La madre a veces venía, no muy a menudo, quizá una vez cada varios meses, y cada vez la niña corría hacia ella con una desesperación tan grande, como si intentara concentrar todo su amor en una sola tarde. Se aferraba a su cuerpo, escuchaba su voz con atención, intentando memorizar cada palabra, cada entonación, y luego la madre se levantaba, y la abuela decía con dulzura pero con firmeza: «Ya, cariño, es hora de ir a la cama. Tu madre y yo tenemos que hablar. Ay, abuela, por favor, solo un poquito más. Anda, mi amor, mañana por la mañana la verás. ¿Vendrá a verme? Ya veremos», respondía evasivamente la anciana, como si ya supiera la respuesta, pero no quisiera herir a su nieta antes de tiempo. Carmen se iba a su habitación, pero no se acostaba. Se escondía detrás de la puerta, como una pequeña espía. Su corazón latía con fuerza, por la esperanza, por el miedo, por el deseo de volver a ser necesaria. Soñaba que su madre entraría en cualquier momento, se sentaría a su lado, como antes, que se reirían juntas, que compartirían secretos, que jugarían a te toca adivinar. Carmen le contaría cómo una vez escondió su diario debajo de la almohada para que la abuela no lo encontrara. Como con su amiga imaginaban que el banco bajo el sauce llorón era una casita mágica donde vivían hadas del bosque. Y después, la madre se quedaría a dormir, se acostaría en el sofá, las cubriría a ambas con una manta. Y por la mañana, la niña despertaría, y su madre estaría allí en vivan real. Su mundo volvería a estar completo. Pero eso nunca pasaba. Llegaba la noche, las sombras en las paredes se alargaban, la voz de la madre tras la puerta se volvía más baja y más amarga. Carmen se dormía directamente en el suelo, apoyada contra la pared tibia, como si fuera su último apoyo. Más tarde, cuando la niña creció, solía recordar esas noches. Empezaba a comprender que detrás de los susurros, los tonos apagados y las voces amortiguadas, se escondían palabras de los que trataban de protegerla. Tienes que entenderlo, lo amo, decía la madre, eso y lo dices del padre de Carmen. Lo amo, tendrá un hijo, seguro que se casará conmigo. Why que termino de do eso? Mama ahora es distinto. Mi pidió matrimonio, nos vamos a casar. Pero, ¿cuánto tiempo estará Carmen conmigo? 3 años? Y luego se casará. Tendrá su vida. Ni olvidará. Why me quedaré sola, sin marido, sin hija? Sabes bien que la vida de una mujer es corta. ¿Cuál me voy a cuidar cuando tenga casi 40? No todo el mundo me la vida por el miedo a quedar solo. No todos se olvidan de que tienen un hijo. Yo no te abandoné ti. ¿No lo entiendes? Suspiraba la madre con una mezcla de tristeza y turcada en la voz. Lo entiendo. Un hombre de ciudad, con vivienda propia, te pidió matrimonio. Tal vez esta vez te vaya bien. Aunque viviera en un piso compartido y ganara una miseria, igual lo amaría.
No sabes lo que es despertar cada mañana con el miedo de perderlo. ¿Crees que no sé lo que es eso? La abuela inhaló bruscamente. Lo sé, pero tuve el sentido suficiente para no poner un hombre por encima de mi hija. Yo tampoco lo pongo por encima. Es solo que no puedo vivir sin él. Se lo pedí, de verdad, casi de rodillas. Que Carmen viva con nosotros. Pero él no quiere a mamá. La anciana suspiró pesadamente. Su rostro reflejaba dolor, cansancio y decepción. Esa noche no pudo dormir. En la habitación contigua, Carmen dormía plácidamente. Pero en el pecho de la abuela hervía la rabia, no contra su hija, sino contra el tiempo, contra las decisiones, contra el hecho de que el amor, real o ilusorio, fuera capaz de borrar del corazón lo más valioso. Al hombre, aún puedo llegar a entenderlo, pero a ti no. ¿De verdad no te da pena tu hija? La voz de la abuela temblaba, no de ira, sino de impotencia, de ese dolor que se acumula durante años en el alma. Estoy segura de que tú harás todo lo necesario por ella, respondió Lidia con la seguridad de quien traslada a otros el peso que debería cargar por sí misma. La conversación terminó. La puerta se cerró de golpe y el silencio volvió a envolver el apartamento. La abuela, lentamente, como alguien más cansado del alma que del cuerpo, se acercó a su nieta, que dormía hecha un ovillo en el viejo sofá. Con cuidado, la tomó en brazos, la llevó a la cama, le arregló la manta y la besó en la sien. Luego se desvistió, apagó la luz y se acostó ella también. Sentía un peso enorme en el alma. Mañana, otra vez al trabajo. La jubilación parecía tan lejana como el horizonte en caminar y caminar. No había de dónde esperar ayuda. Su hija no solo no ayudaba, sino que ni siquiera parecía interesarse en cómo vivía su propia madre. El dinero de Lidia se esfumaba entre los dedos en cuidados personales, viajes, zapatos de moda. La abuela ya entonces había empezado a ahorrar poco a poco para la educación de Carmen, porque sabía que la niña tendría que abrirse camino sola. Pero lo principal no eran el dinero ni los gastos. Lo que más dolía era el corazón. Ella, una mujer adulta, fuerte y sabia, sentía culpa. ¿En qué se había equivocado? ¿Dónde no estuvo atenta? ¿Por qué Lidia había crecido así y no era mala? No, pero parecía vacía por dentro, sin responsabilidad. Vivía guiada por las emociones, no por la razón, sin planes para el mañana, sin entender que el amor no es solo pasión, sino también sacrificio, compromiso, trabajo. Y quizás ahí estaba el verdadero mal, no en la agresividad, sino en la indiferencia, en esa incapacidad de comprender que frente a ti hay un pequeño ser humano que no pidió venir al mundo. Pero si ya está aquí, quédate Ana Maloan, o al menos finge que lo haces. Hazle compañía. Regálale risas, atención, alegrías simples, porque incluso la peor madre sigue siendo madre y su calor puede reemplazar muchas otras cosas. Pero Lidia eligió otro camino. La niña se convirtió en un estorbo, un recuerdo de un pasado que prefirió olvidar, de un amor fracasado. Así que la apartó en pausa. Empecemos de nuevo, desde cero, sin la niña que le agarra el vestido y susurra a mamá, no te vayas. Y la abuela, aunque ella misma sufría por la injusticia, comenzó con delicadeza y ternura a explicarle a Carmen a mamá, no estará. No porque tú seas mala, mi amor. Es que ahora tiene otra familia, y nosotros tenemos la nuestra. ¿Y sabes qué? Estamos bien juntas, ¿verdad? Pero el dolor no desaparecía. Cada noche, la mujer pensaba en su hija, deseaba que viniera a verla alguna vez, no con regalos ni con dinero, sino simplemente que se sentara en la cocina, que tomara un té, que jugara con la niña, que contara cómo le iba. Pero Lidia desapareció por completo, ni siquiera llamaba con frecuencia. Mi marido no me deja salir, decía. Exigía que ella se quedara en casa, que cocinara, que lavara, que limpiara. Nada de visitas a parientes. Luego nació una niña, después otra. Y Lidia se olvidó por completo de su hija mayor. Carmen tiene 10 ecos. Ya entiende muchas cosas, aunque finge que no le importa. Encuentra a su madre en red social. Ali to-do es bonito. Fotos de viajes, rostros felices, vestidos, corazones de fondo. Pero to-do es tirado.
no le permiten entrar. La humble cuero. Su madre rechaza una y otra vez las solicitudes de Gregor como amiga. Why Carmen no logra entender por qué? Ella solo quiere morar. Saber como vive su mamá, verla. Sentir que está cerca. Viva real. Es por él. Su marido no le diga. Se susurra entre lágrimas. No es culpa de mamá. Él prohíbe escribirme. Seguro que ella sufre. Why Laura? Como yo. Seguro que también quiere abrazarme. Why Laura no de rabia, sino de compasión, por ella, por su madre. Se la imagina feliz en esa casa. Echándala de menos. Why cree un día, mama vendrá. Todo será como antes. Por el tiempo pasa. Ahora Carmen tiene quince ecos. Why ahora lo entiende to do? El dolor de la infancia ha dado paso a una aire fría. La chica cree perfiles falsos para agregarse a las hermanas pequeñas. Y es que en esa saben que tienen una hermana mayor. Ahora Carmen lo sabe todo de ellas. Como se ven, don estudian, don veranian. Pasa horas mirando fotos de Alicante, Punta Cana, de las playas de Cuba y Tenerife. Ahí están en un parque acuático, en una cafetería con globos. Mama las abraza, las sonríe, las besa en las mejillas. Carmen abre los pinos, tiembla de celos, de dolor, de impotencia. ¿Cómo puedes? Susurra en la oscuridad. Yo también soy de Haija. ¿Por qué para el estudio, amor, carico, cuidados, why para mí nada? ¿Por qué te rogo que no te fueras? Mientras ellas en Isaquira saben lo que es temer cuidar solas. Ellas no tuvieron que esconderse tras la puerta para escapar trozos de conversations. No tuvieron que esperar a que alguien las abrazara. Ellas lo tuvieron to do, lo que a ella le faltó. Su madre estuvo con ellas. Pero no con ella. Why con ese sentimiento Carmen tendrá que vivir? Carmen tiene 18 años. Nadie la llamaría ingenua. Las ilusiones murieron mucho antes de su primer beso. En su lugar quedó una furia helada. No era un arrebato ni un capricho. Era una rabia precisa, vivida, absorbida hasta los huesos, como los anillos que crecen año tras año en el tronco de un viejo árbol. Durante el día, la distraen los estudios, la preparación para los exámenes, las conversaciones con su abuela, la lista de tareas, el horario, pero apenas cae la noche, es como si se trasladara a otra realidad. Los sueños se han convertido en su cine personal, solo que en lugar de romances, ve dramas sin censura. En uno de los sueños, una playa desierta. A lo lejos, su madre abraza a las dos hijas pequeñas. Ríen, construyen castillos de arena. De repente, el cielo se oscurece a un viento ruge. Las olas se alzan como un muro. Un huracán lo arrasa todo. Y las tres son tragadas por la negrura. Gritan, entienden los brazos, piden ayuda. Y Carmen solo observa. De pie sin moverse no las ayuda. Y siente incluso calman casi placer porque es justo. Los sueños se repiten, siempre diferentes, pero con el mismo guión. La madre, en peligro. Las hermanas, junto a ella, y Carmen menos a él margen. Fría, distante, como una espectadora con entrada en primera fila. La abuela nota los cambios. Su nieta se ha vuelto más callada, más fuerte a más dura. Carmen, no guardes rencor. Déjala ir, Dios se encargará, dice una noche, sentada a la mesa con una taza de té de tila. Carmen sonríe con ironía. En su voz no hay fe ni duda, solo un frío desprecio disfrazado de lógica. Dios, clear galaxias, esparcir estrellas, pasar miles de millones de ecos en evolución, dar al ser humano inteligencia, quitar los instintos y reemplazarlos con crianza. Todo eso solo para luego castigar porque una madre resultó ser. La equivocada, se encoge de hombros. Muy pequeño para Dios. Esto es nuestro, humano. Y castigar es asunto mío. ¿Deberías pensar más en la universidad? Suspira suavemente la abuela. Y pienso todo el tiempo.
lo sabes, YC lo sabia. Carmen estudiaba brillantemente, pero no por reconocimiento. Cada uno de sus logros era como un disparo contra el muro que su madre había construido entre ellas. Su motivación era simple. Ti no me elegiste. Yo me convertir en alguien a quien lamentes haber abandonado por el resto de vida. Ahora team 22. Ha terminado la universidad. Team trabajo. Se ha mudado. Justo ali don vive su madre. Los fines de semana Carmen visita a su abuela. Le leva comida, dinero, medicinas. Y a veces, muy de vez en cuando, se permite cantarle un poco más. La encontraste. Pregunta la abuela con cautela, como si temiera escapar la respuesta. Sí, la va en par de veces, sabiendo al coach con los sayos. El marido, los niños, todo perfecto como en una publicidad. En una vez miro atrás. En hay una sola vez. La era de Carmen y no ard. Se volvió fría, como el hilo. Como el agua bajo el hilo. En apariencia tranquila, pero basta con caer dentro. Y tengo en silencio sin fondo. Ella lo entiende. No se puede vivir así. Y esas emociones la están consumiendo lentamente. Carcomen su cuerpo. Desgastan su alma. Los libros sabios aconsejan perdonar. Pero el perdón es un meter que se puede dar to do otros. Y como olvidar que te tiraron como un objeto inservible. Como se abandona un cachorro en el arcén de una autopista. Solo que el cachorro tiene más suerte. Alguien tal vez se detenga. Tal vez lo abrace. A ella la salvo su abuela. Tomo una responsabilidad que su madre rechazó. Y aunque parezca de juego en el pasado, la memoria es una fiera hambrienta. No la dija ahora Carmen tiene 25 ecos, gana bien. Estable, con seguridad, sabe lo que veo. Y entiende, ha llegado el momento de recuperar al menos una parte de lo que le fue robado. Está sentada en una habitación, frente a ella un hombre. Guapo, elegante. Todo en él está afinado. Los movimientos, la voz, la mirada. No es solo atractivo. Sabe escoger. Percibir hasta los senos más sutiles. Su presencia se paga caro. Y con razón, no ven su cuerpo sino una sensación. Y esa atmósfera donde alguien te ve. Donde eres decidida. Sabe que palabras usar. Como mirar para calentar la sangre. En él hay una sensibilidad nada que no se ensena. Carmen guarda silencio. Observa. Y no sabe con certeza. ¿Esto es venganza? ¿Sanación? O solo un experimento? Un intento de probar que el amor es pura química? Que el calor puede comprarse, aunque sí por un par de horas. Por una buena suma. Pero una idea no la deja en paz. Si un desconocido puede dar más que su madre, ¿significa eso que su madre tenía razón al no elegirla? Mi padre era cubano, dijo él con una gracia perezosa, casi felina, como si se estirara bajo el sol del atardecer. Voz grave, envolvente, con un leve tono rasposo, ansegura, hablaba como si supiera que cada palabra rozaba, que cada gesto llamaba más cerca. Tal vez de el heredé, este calor. Desde el primer instante era claro, ese hombre sabía detener el tiempo. Su carisma se sentía incluso en el silencio, flotaba en el aire, se filtraba bajo la piel. No necesitaba esfuerzo para impresionar, simplemente era Anne. Y eso bastaba. Sus ojos oscuros, con un brillo lánguido, quemaban con la mirada. Bastaba con que observara menos y alguien a su lado se quedaba sin aliento. Carmen, a pesar de su frialdad, sintió un calor subirle desde dentro. Su cuerpo, traicionero, reaccionó con un leve escalofrío. Casi sin darse cuenta, desabrochó el primer botón de su blusa. Le faltaba aire. Ni siquiera su madre habría resistido. Incluso ella, fría y calculadora, se habría rendido ante él. Esta será la suma final,
dijo él con calma, escribiendo la cifra con una letra hermosa y segura en una tarjeta de visita. Le tendió la tarjeta, mirándola directamente a los ojos. El pago es por adelantado. Yo garantizo resultados. Si no funciona, devuelvo el dinero. Tengo mis propias reglas. Hababa como si no se tratara de una intriga suya, sino de algo elevado, casi noble. En su voz no había ni rostro de duda, solo una certeza absoluta, helada, sabia lo queja. Why sabia para que? No te preocupes, acadio con una sonrisa perezosa, ligeramente burlona. Nunca he falado. En el rostro de Madre está todo escrito, cansancio, melancolía, aburrimiento. Solo necesita un empujón. Una noche, y día de ser esposa. Ya es una mujer libre. Que gair hacia otro camino, es cuestión de tiempo. Se inclinó un poco más cerca. Beyond la voz hasta convertirla en un susurro íntimo. La invitas. Ambiente tranquilo, la suave, una buena copa de vino. Haces en video, uno de esos que dan vergüenza ajena con solo verlo, para que no tenga como negarlo. Luego solo me lo envías. Lo dimes, es asunto mío. Yo entendí, Grunoal, recostandos contra el respaldo de la silla. Sus ojos se entrecerraron, la voz se volvió seca, casi irritada. Lo de siempre, ¿crees que eres la primera con esta idea? Tranquila, lo her perfecto. Es mi trabajo. Mientras tanto, Lydia regresaba de su entrenamiento, cansada pero satisfecha. Después del Pilates matutino y la piscina, su cuerpo se sintió ligero, como si se hubiese sacudido no solo el cansancio, sino también los ecos. Mañana era un día importante. Sus niñas, el orgullo de su vida, tenían competencia. Las dos practicaban gimnasia rítmica. A pesar de su corta edad, ya acumulaban trofeos, medallas, títulos. Un futuro brillante, sólido, casi profesional. Por ellas, Lydia podía estar tranquila. Después de la piscina, el hambre siempre la atrapaba. Se dirigió a su cafetería favorita en la esquina. Ali preparaban una trocha a la plancha con costra crujiente y un suave aroma a limón. Un lugar donde siempre reinaba la calma, el buen gusto, la calidez. Cada plato tenía alma. Cada detalle en la mesa, un gesto de cariño. Se sentó junto a la ventana, sacó el móvil para escribirlo a una amiga. Pero no alcanzó. ¿Puedo sentarme?, escuchó una voz. Al levantar la vista, Lydia se quedó inmóvil por un instante. El móvil casi se le cayó de las manos. Frente a ella estaba un hombre que irradiaba tal seguridad que hacía olvidar la edad, el cansancio y los límites. Parecía recién salido de la portada de una revista en piel bronceada, barba perfectamente recortada, ojos color verde verdejo, con una chispa impredecible en su interior, una mirada que despertaba la inseguridad o las ganas de desnudar el alma. «Perdona si interrumpo», dijo con suavidad. «Seré directo, no me gustan los juegos, me gustaste desde el primer momento. Sí, suena a cliché especialmente hoy, en este mundo cansado y frío. Pero estás aquí sentada ni me dan ganas de hablar». Lydia abrió la boca para rechazarlo con cortesía, pero no pudo. Había algo extraño en él, difícil de definir. Tal vez ese brillo en la morad menos se homo de alguien que ha visto demasiado, o tal vez su forma de moverse, perezosa, elegante, como un gran depredador que no tiene prisa, porque sabe que todo acabará siendo suyo. ¿Puedo invitarte?, dijo Elan, y en su tono no había pregunta, solo una afirmación tranquila, segura. La familiaridad, que normalmente la habría hecho estallar de ira, de repente le pareció apropiada, incluso agradable. Sus manos, largas, con dedos finos y nobles, parecían hechas para el roce. El traje le quedaba impecable, acentuando la línea de los hombros, la cintura, cada uno de sus movimientos y el aroma. ¡Dios mío! ¡Qué aroma! Caro, refinado, como una tentación en frasco de cristal. Mezclaba notas de pasión, caída y una pizca de locura. Inhalaba y sentía como el corazón comenzaba a latir con más fuerza. Y de pronto quedó claro.
Esa noche dejaba de ser común, y la voz, suave, arrastrada, con un dejo ronco, como terciopelo deslizándose sobre el vidrio. En ella resonaban matices que hacían estremecer la piel y volvían las piernas de trapo. No alzaba la voz, no era necesario, hablaba con calma, casi con desgano, pero cada palabra sonaba como una orden sin amenaza, simplemente una inevitabilidad imposible de resistir. La dueña de la casa no tenía la más mínima oportunidad. Podía ser inteligente, fuerte, terca, pero no contra él. Él tenía la experiencia del depredador que ya siente que la presa es suya, incluso antes del primer paso. No cazaba con los dientes, sino con las palabras, con el movimiento de los hombros, con la mirada, con el olor. Su caída estaba escrita. Y hasta era hermosa. Carmen no tembló. Con frialdad, método y casi con una sutil crueldad, envió el video comprometedor. Al esposo de Liddy, a menos a quien hacía ya tiempo, no llamaba madre. Para ella era simplemente alguien que había cometido un acto por el cual debía llegar el castigo. El video fue también para las hermanastras, hipócritas, de voces melosas, siempre defendiendo a la madre, pero que nunca perdían la oportunidad de reprocharle a Carmen su rencor. Y a las amigas de Lidia, las mismas que alguna vez la miraron con desprecio, que murmuraban a sus espaldas a una niña con carácter sin padre. Por eso salió así. Por supuesto, desde un número anónimo. Naturalmente, sin dejar rastro, Carmen lo había planeado todo con antelación. Ahora esa mujer no lo pasaría bien. Cero porto y se quedó en level por un momento. Se escuchó a sí misma. Ni jubilo, ni rabia, solo, vacío. Oh, quizás alivio. Parezco está empezando a soltar. Esa noche, Carmen durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Sin pasadillas, sin imágenes inquietantes, sin esas respiraciones pesadas en la oscuridad. Simplemente sueño, profundo, cálido sin sueños. Why por la mañana no la despertó un nudo en la garganta? En hay otro ataque de llanto. En hay el dolor de la perdida. No, solo el despertador. Por primera vez en muchos meses, se despertó porque era hora de levantarse. Why eso fue casi un milagro. Su alma se sentía más liviana. Como si una piedra enorme que llevaba dentro de la infancia, al fin se había movido y caído. Al vacío. Carmen tarriba mientras se preparaba para el trabajo. Se ató el pelo en una coleta con ligereza, eligió un vestido. Incluso se sonrió frente al espejo. Hoy te vis. De frente notó un compañero con admiración. La observaba con interés, como a alguien que de pronto había florecido frente a sus ojos. ¿Ganas la lotería? Guiñó él. Mucho mejor, respondió con una sonrisa enigmática, pasando junto a él con un leve movimiento de caderas. ¿Y no tienes con quién celebrarlo? Continuó con cautela, sin apartar la vista de su rostro radiante. Justamente eso quería proponer yo, rió Carmen. Parece que pensamos igual, ¿eh? En otra parte de la ciudad, Lidia se encontraba de pie en medio del salón. En sus ojos se congelaban todas las emociones a la vez: horror, dolor, impotencia. El piso fue comprado antes del matrimonio. El coche está a nombre de mi madre y las niñas, por decisión judicial, se quedan conmigo, dijo su marido con voz fría y firme, como si dictara una sentencia. Las maletas ya están hechas. La puerta está abierta. Adiós, Lidia. Y espera, déjame hablar con las niñas. Él la miró con una dureza pétrea. Van al psicólogo, ¿sabes por qué? Porque su madre, perdón, es una puta. Les recetaron somníferos. No pueden dormir después de ese video. Y cuando por fin logran dormirse, gritan en sueños. Hizo una pausa, su voz bajó, y eso solo la hizo más aterradora. Las niñas dejaron la gimnasia. La entrenadora, los demás niños, sus padres, todos recibieron ese video. Y ahora no pueden ni estar cerca porque lo saben, porque lo vieron. Ni siquiera quieren oír hablar de ti. ¿Lo entiendes? Oír. De su propia madre. Se acercó a la puerta y girándose añadió: ¿valió la pena? ¿Esa humillación que quedará contigo para siempre? Por cierto, busca trabajo.
vas a pagar la manutención. No necesito tu dinero. Pero actos como el tuyo no pueden quedar sin castigo. Esa noche, ya tarde, Lidia estaba de pie frente a una verja, ante aquella casa donde había pasado su infancia y juventud. La casa había cambiado, han renovado a Nagina. Alguna vez se fue de allí sin mirar atrás, con la firme decisión de no volver jamás. Y ahora estaba allí, rota, con las manos vacías y el corazón lleno de dolor. Ann llamó a la puerta. Le abrió una mujer de unos 50 años, amable pero cautelosa. Disculpe, esta casa perteneció a mi familia hace tiempo. ¿Viví aquí? ¿Podría decirme cómo la adquirió? La compramos hace un año a una señora Mayo Ere, respondió la mujer, frunciendo un poco el ceño al tratar de recordar. Su nieta se encargó de los papeles. ¿Tiene sus datos? ¿Una dirección? No tengo dirección, pero tengo el número de teléfono de la nieta. Por favor, déselo, susurró Lidia, le temblaban las manos, y por dentro todo se encogía de miedo, y de una esperanza débil, casi muerta, pero aún viva. Hola, mamá. La voz al otro lado era tranquila, incluso alegre. ¿Te acordaste de mí? Un segundo de silencio. Sordo, denso, como la nieve en un bosque solitario, yo no me olvidé de ti. Ni un día ni un instante. ¿Sabes quién le pagó a Carlos? ¿Quién envió ese video? Fui yo. Pausa, el aire pareció quebrarse en 1000 fragmentos. ¿Y sabes por qué? No esperaba respuesta, no la necesitaba, porque me tiraste a la basura, como si no valiera nada. Como una muñeca vieja abandonada en una mudanza para empezar una nueva vida, con una nueva familia, a un nuevo esposo. Nuevas hijas, a ellas lo tuvieron todo, han casa, calor, cuidados, y yo, lágrimas en espera, una silla vacía en la mesa de fiesta. Cartas sin respuesta. Llamadas que tú ignorabas. La mujer al otro lado de la línea seguía en silencio, como si intentara respirar bajo el agua. Con la abuela contábamos moneditas para comer, continuó Carmen, y su voz ya no sonaba alegre, era cortante, helada. Ni sabías qué comíamos. No viniste cuando estuve enferma. No me felicitaste por terminar la escuela. Como si yo no existiera. Me borraste, pero yo no te olvidé. Se quedó en silencio un segundo. Para dejar que las palabras se escenaran como veneno en la sangre. Ahora no tienes don vivir, que... Lastima, pronunció Carmen con una sonrisa apenas perceptible. Depredadora. Yo, pursudo, sacan piso de dos habitaciones con hipoteca. Y una casa de campo para la abuela. Para que tenga algo que hacer en verano, para que descanse. Mientras te descansas de la vergüenza, no tengo igdond ir. Alcanzo decir la mujer. Su voz era hueca, como la de alguien que no comprende del todo lo que ha ocurrido. Mi esposo. Vía de Salajarn por vía judicial. Yo no tengo. Me alegra mucho oír eso, dio Carmen con frialdad. ¿Sabes por qué? Porque ahora te toca encontrar monedas, dormir en la oscuridad, sentirte abandonada en la quinta, sin apoyo, sin calor. Como fue para mí. Pulso el botón para colgar. La conexión se cortó. La tarjeta SIM fue partida en dos, y arrollada a una papelera junto a la parada del autobús. Sin vacilar. No valía la pena contárselo a la abuela. Ella, claro, lo intuye. El corazón de una mujer siente más de lo que parece, pero una cosa es sospecar, y otra saber. Que viva en un mundo donde su vida es simplemente fuerte, exitosa, que ha salido adelante, donde todo vive bien. Donde todo salió como debía. La madre ya no existe, ni en los recuerdos. En el futuro. En el alma. ¿Quién inventó que la venganza seque el alma? Tonterías. No es la venganza lo que quema el alma, es el rencor. Constante, sordo, como viejos clavos clavados en el pecho, cuando vives, día tras día, noche tras noche, con el pensamiento lo que me hicieron fue injusto. Me traicionaron Han, y no puedes cambiar nada. Pero cuando respondes, no según la ley, sino según la verdad, tu verdad interna, entonces algo dentro de ti se liberan. Carmen sentía una elevación extraordinaria.
no euforia a no alegría, sino pasa en integridad, como si por fin hubiera recogido todos los pedazos rotos de sí misma, como si se hubiera quitado de los hombros un pesado manto de culpa, dolor y espera. Y ese manto cayó, se desplegó. Se desplegó, desapareció. La melancolía se fue, a las pesadillas desaparecieron. Sus pulmones se llenaron de aire y comenzó a vivir. De verdad, tal vez incluso se case, o quizás tenga un hijo, y lo amará como nadie jamás ha amado, sin condiciones, sin rechazo, sin ese te llamo. Luego, estará a su lado siempre porque sabe demasiado bien lo que es vivir sin una madre y jamás permitirá que eso se repita. La historia de Carmen no es simplemente un relato de venganza, es un estudio profundo, casi quirúrgico, de cómo una sola decisión, irse, olvidar, borrar, puede convertirse en una herida para toda la vida. No es la historia de una niña mala que quiso humillar a su madre, es el grito de un alma que creció en el silencio y la ausencia. En su infancia, Carmen no tuvo calor. En lugar de nanas, silencio. En lugar de besos de buenas noches, indiferencia y después, vacío. Porque su madre decidió que su vida comenzaba de nuevo, que la familia anterior era equipaje, que la hija era parte del pasado, y le pareció normal dejarla con la abuela, convenciéndose de que le estaba dando una oportunidad, de que así sería mejor, pero en realidad simplemente huyó. Muchos dirán, a la madre tenía derecho a ser feliz. Y es cierto, pero ¿qué clase de felicidad se construye sobre las ruinas de otra vida? ¿Qué amor puede nacer de una traición? Carmen creció sintiendo que había algo mal en ella, que no era suficiente, que podía ser reemplazada, olvidada, borrada. Y ese es el sentimiento más aterrador. Veía cómo la nueva familia vivía con brillo, con ruido, con lujos. Miraba las fotos en las redes, sus viajes, sus celebraciones, sus cenas en un cálido círculo familiar. Y en su realidad, cuadernos baratos, muebles desgastados y una abuela cansada que enfermaba cada vez más. Ni una sola postala, ni una sola palabra para intentar explicarse. Con los años, Carmen no se ablandó, se endureció. No se volvió cruel, se volvió de hielo. Su corazón no murió, se congeló. Y bajo ese hielo, dolor. Dolor insoportable, Grimel. Y un día, el hielo se quebró. Carlos no fue solo un instrumento, se convirtió en un espejo. Mostró a Lidia en lo que realmente se había convertido en una mujer, para quien la tentación fue más importante que la familia. Una mujer que jamás imaginó que sus acciones terminarían en vergüenza pública. Pero ahí estaba la ironía del destino. El video no fue solo un escándalo, fue un símbolo, el símbolo de que todo lo oculto se revela, de que todo lo que hacemos a otros vuelve. Carmen no sintió alegría, no saboreó su venganza, no era un juego, ni una broma, fue una liberación. Como si hubiera roto una cadena invisible que la ataba al pasado desde hacía años, en una cadena de espera, de silencio, de humillación y de esperanzas que nunca se cumplirían. No sentía culpa, su culpa era su vida misma, una culpa que le impusieron, como si ella tuviera la culpa de que su madre se fuera, de que no la quisieran, de quedarse sobrando a Annie. Por primera vez en muchos años, su pecho no dolía, no estaba vacío, estaba libre. Romper la SIM no fue solo cortar un contacto, fue borrar una imagen antigua, la de la niña que intentaba ser buena, paciente, comprensiva. Solo quedó Carmen, la verdadera, fuerte, cansada, pero completa. Esta nueva Carmen ya no espera. Lydia persupar recibio un golpe que no vio venir. Cicada fue una catástrofe, aunque al principio no lo entendiera. No fue un accidente, sino una consecuencia. No un escándalo repentino, sino justicia retrasada. La perdida inmediata de todo, del esposo, de la familia, del respeto, fue el reflejo de cómo abandonó la vida de su hija, una simetría del destino. Pero lo más doloroso fue otra cosa, los hijos de Lydia, los que eligió, ahora estaban sintiendo lo mismo que Carmen sintió alguna vez. Sus mundos se desmoronaban, no tenían a quien acudir, perdían la confianza.
Why no hay floraba una pergana terrible? ¿Acaso deduce esto repitiendo? Quizás sí. Quizás el círculo se cerró porque ella misma lo puso en marca. Why solo ella podía romperlo? Si tan solo hubiera abrazado a su hija y dicho, perdoname. Mi equivoc, pero no lo hizo. Why ahora ya es tarde. Carmen y no busca venganza. No persigue nadie. No celebra las caídas. Solo sigue caminando. Ahora tiene piso propio, una casita en las afueras, y una abuela por la que vale la pena vivir. Tiene sueños de futuro que ya no están vacíos. Quizás un día tenga una familia, tal vez, un hijo. Pero lo que es seguro es que no habrá traición. Ella estará cerca porque sabe lo que significa quedarse sola, sabe cómo se encoge el corazón cuando esperas una voz que ya no se escuchará. Y nunca hará eso con su hijo, nunca. La historia de Carmen no es un relato de venganza, es una historia sobre lo importante que es sentirse necesario, sobre cómo los hijos no son un error, ni una carga, ni un recuerdo del pasado, son parte de nosotros. Y si los borramos, nos borramos a nosotros mismos. A menudo se escucha la venganza destruye el alma. Suena bonito, pero es mentira. Lo que destruye el alma es el silencio, la indiferencia, las mentiras que uno tiene que tragarse durante años. Y cuando por fin dices, Antú, me traicionaste, lo recuerdo, y no te perdono, eso no es debilidad, es el inicio de la sanación. Sí, Carmen ya no tiene madre, pero ahora se tiene a sí misma, y eso vale mucho más, porque si una persona ha aprendido a mantenerse en pie cuando el suelo ha desaparecido bajo sus pies, nunca más volverá a caer. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntalo en los comentarios. ¿Has vivido momentos en los que te sentiste abandonado o traicionado? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué te ayudó a salir adelante? Suscríbete al canal. Aún quedan muchas historias por contar, donde la verdad supera la ficción y la venganza no es el final, sino el comienzo de una nueva vida.